Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 6. No obstante, solo a última hora consiguió casualmente atraer la atención de un círculo más amplio de lectores, de modo que fueron muchos los que se fijaron de pronto en él y ya no lo olvidaron. Se trató de un caso bastante curioso. Recién salido de la universidad y mientras se preparaba para viajar al extranjero con sus 2000 rublos, Iván Fyodorovich publicó en uno de los principales diarios un extraño artículo que despertó el interés hasta de quienes eran legos en la materia. Lo más llamativo es que se trataba de una temática que al parecer le resultaba ajena, pues él acababa de terminar los estudios de naturalista. El artículo versaba sobre una cuestión, la de los tribunales eclesiásticos, que entonces estaban en boca de todo el mundo, además de examinar algunas opiniones ya vertidas al respecto. Iván Fyodorovich dejó también constancia de su propio punto de vista. Lo más importante era el tono del artículo y lo notablemente inesperado de su conclusión. Lo cierto es que muchos eclesiásticos consideraron sin reservas al autor como uno de los suyos, pero de pronto también empezaron a aplaudirle no ya los laicos, sino hasta los mismísimos ateos. Finalmente, algunos individuos perspicaces llegaron a la conclusión de que el artículo no era otra cosa que una farsa descarada y una burla. Si traigo a colación este caso, es sobre todo porque dicho artículo en su momento fue conocido incluso en ese célebre monasterio que se encuentra en las afueras de nuestra ciudad, donde ya estaban muy interesados en el polémico asunto de los tribunales eclesiásticos. No solo fue conocido, sino que causó allí un gran desconcierto. Al conocer el nombre del autor, también despertó su interés el hecho de que fuera natural de nuestra ciudad e hijo nada menos que del mismísimo Fyodor Pavlovich. Y justo en aquellos días el propio autor hizo su aparición en nuestra ciudad. ¿A qué ha venido Iván Fyodorovich? Recuerdo que ya por entonces me hice yo esta pregunta casi con cierta inquietud. Aquella aparición tan fatídica que tantísimas consecuencias tendría fue luego para mí durante mucho tiempo, casi para siempre, un asunto poco claro. Juzgándolo a grandes rasgos, resultaba extraño que un joven tan instruido, tan orgulloso y precavido en apariencia, se presentara de pronto en aquella casa tan indecente, ante un padre que no había querido saber nada de él en toda su vida, que no lo conocía ni se acordaba de él. Un padre que, aunque no habría dado dinero por nada del mundo, si un hijo suyo se lo hubiera pedido, había vivido siempre con el temor de que también sus hijos Iván y Alexei se presentaran en alguna ocasión con esa intención. Y resulta que ese joven se instala en casa de su padre. Pasa con él un mes, otro mes, y los dos acaban entendiéndose a la perfección. Esto sorprendió a mucha gente. Lejano de Fyodor Pavlovich, por su parte, de su primera mujer, estaba por donde se había establecido definitivamente. Recuerdo que él, precisamente, se sorprendió como el que más al conocer a aquel joven, que había despertado en él un resquemor. Es orgulloso, nos decía de él entonces. Siempre sabrá ganarse la vida. Ahora dispone de dinero para salir al extranjero. ¿Qué se le ha perdido aquí? Todo el mundo tiene claro que no se ha presentado en casa de su padre para pedirle dinero, porque en ningún caso se lo iba a dar. No es aficionado al alcohol ni a las juergas, pero resulta que el anciano no puede pasarse sin su hijo. Hasta tal punto se han hecho el uno al otro. Era verdad. El joven ejercía incluso una influencia apreciable en el viejo.
aunque era extraordinariamente caprichoso, cuando no maligno, empezó casi a obedecerlo y hasta comportarse a veces con más decencia. Solo más tarde llegó a aclararse que Iván Feodorovich había venido a la ciudad en parte a petición de su hermano mayor, Dmitri Feodorovich, a quien prácticamente vio por primera vez en su vida en aquellos momentos con ocasión de aquel viaje, pero con quien ya había establecido correspondencia antes de venir de Moscú, con motivo de un asunto importante que afectaba sobre todo a Dmitri Fyodorovich. ¿Qué asunto era aquel? Ya lo sabrá el lector con todo detalle, llegado el momento. De todos modos, incluso cuando yo ya me había enterado de esa especial circunstancia, Iván Fyodorovich siguió pareciéndome enigmático y su llegada a nuestra ciudad, a pesar de todo inexplicable, añadiré además que Iván Fyodorovich daba entonces la impresión de actuar como mediador y conciliador entre el padre y el hermano mayor Dmitri Fyodorovich, el cual estaba tramando un grave conflicto e incluso una demanda judicial contra el padre. La familia, insisto, se reunió por primera vez al completo en aquella ocasión y algunos de sus miembros ni siquiera se habían visto nunca. Tan solo el hermano menor, Alexei Feodorovich, hacía ya cosa de un año que vivía entre nosotros, de modo que había venido a parar a nuestra ciudad antes que sus hermanos. Es de Alexei de quien me resulta más difícil hablar en este relato introductorio, antes de hacerlo salir a escena en la novela. Pero es imprescindible escribir también acerca de él unas palabras preliminares, al menos para aclarar de entrada una circunstancia muy extraña. Me refiero concretamente al hecho de que me veo obligado a presentar a los lectores, desde la primera escena de la novela, a mi futuro protagonista, vestido con hábito de novicio. Sí, hacía ya cosa de un año que vivía en nuestro monasterio y aparentemente se estaba preparando para encerrarse en él de por vida. Alyosha, el tercer hijo. Solo tenía entonces 20 años. Su hermano Iván pasaba de los 23 y el mayor Dmitri se acercaba a los 28. Diré en primer lugar que este joven, Alyosha, no era de ningún modo un fanático ni, en mi opinión al menos, un místico. Expresaré desde el principio mi parecer sin reservas. Era sencillamente un filántropo precoz. Y sí, se había adentrado en la senda de la vida monástica. Eso se debía tan solo a que era en aquel tiempo la única que le había impresionado, la única en la que veía, por así decir, un ideal, una salida para su alma, ansiosa de abandonar las tinieblas del mal del mundo y ascender hacia la luz del amor. Y esa senda le sedujo por la sencilla razón de que había encontrado en ella a un ser que, en su opinión, resultaba excepcional, el célebre Starets Zotzima, a quien se ató con todo el fogoso primer amor de su insaciable corazón. No voy a discutir, por otra parte, que era, y lo había sido desde la cuna, una persona muy extraña. Ya hemos mencionado, por cierto, que habiendo perdido a su madre con menos de 4 años, la recordaría después toda su vida. Recordaba su rostro, sus caricias, igual que si estuvieran delante de mí, viva. Es posible conservar esa clase de recuerdos, todo el mundo lo sabe, incluso de una edad más temprana, hasta los 2 años, pero después de esos recuerdos se nos presenta a lo largo de la vida únicamente como puntos luminosos en medio de las tinieblas, como fragmentos arrancados de un cuadro inmenso,